Y bueno, hoy vamos a averiguar por qué bajaron las fotos de Perón, todas las fotos de Perón, y pusieron las del Che Guevara en todas las camisetas. Qué raro, extraño, ¿no? Dos argentinos que hicieron una vida totalmente distinta, transitando por caminos totalmente diferentes. Porque es amargo las consecuencias de uno y otro. Y entonces, Perón era y sigue siendo el ídolo indiscutido que vino a reivindicar a una sociedad, a un pueblo, a una nación. Nos trajo la justicia social, nos trajo la liberación del yugo del opresor y nos impuso la soberanía política para que nos respetaran en el mundo. Y por si fuera poco, el pueblo disfrutó de la independencia económica. ¿Por qué disfrutó de la independencia económica? Y por una simple y sencilla razón: se podía hacer su casa propia. ¿Qué te parece mejor independencia económica que ser el propietario de tu vivienda, de donde construyes una familia y sueñas y elaboras un proyecto de porvenir? Entonces, todo terminó en dos completos desencuentros, siendo los dos argentinos, y como te dije antes, habiendo transitado caminos totalmente distintos, que no tenía uno fundamento en relación al otro. Entonces, un tema muy interesante que nos ha traído a nosotros lamentables consecuencias, porque aparentemente esto que pasó hace 20 o 30 años no tiene ninguna importancia. Sin embargo, fue el eje del cambio de la historia de nuestra patria. Y claro, es un tema importantísimo y por lo tanto nosotros del pueblo no podemos obviarla y no podemos dejar de analizarla. Se ha entendido una cantidad de teorías y se ha especulado mucho y se ha sacado muchas ventajas y han hecho muy buen negocio con estos grandes intereses del mundo, con el tema de que la izquierda era un problema terrible y la derecha, que consideraban a Perón, era otro problema terrible. Nosotros, que somos bastante meticulosos en el análisis desde nuestra concepción, vamos a tener nuestra propia impresión y vamos a sacar nuestras propias conclusiones para ver el resultado de las consecuencias. Claro, muchos intentaron explicarnos la decadencia argentina desde distintas vertientes. Y claro, cada uno en su explicación conllevaba la defensa de sus intereses. Nosotros éramos un país nacionalista, con identidad nacional. O sea, Perón construyó los fundamentos, el cimiento doctrinario para que adquiriésemos lo que nos habían rescatado, esa unidad de consenso, esa unidad de sentimientos. Y claro, el resultado de ese movimiento nacionalista destinado a dignificar a un pueblo a partir de la reacción del trabajo, o sea, una revolución social incruenta, como Perón me lo dijo en Panamá. O sea, nosotros revolucionamos a partir del trabajo y del crecimiento de la familia, de la identidad nacional, defender nuestros valores, nuestros derechos, propiciar leyes ecuánimes para manejar los intereses de los extremos sociales que estaban instalados en el país. Y ese posicionamiento no concordaba con los intereses ancestrales de los imperios colonizadores dominantes. Primero el español, después el inglés y posteriormente el que llegó. Y entonces nosotros tuvimos que enfrentar a esa resistencia que nos atacó violentamente a cañonazos. O sea, nos dejó, además de los tendales, nos dejó en la miseria. Nos instalaron gobiernos de facto, gobiernos militares que obedecían a los intereses del invasor, un invasor invisible. Y claro, había que cambiar la identidad, había que desperonizar el país, había que sacar esa basura nazi que defendía los intereses de su
de su patria, de su patrimonio, de su nacionalidad, pero claro, no conformaba el proyecto geopolítico de un imperio triunfante en una guerra sangrienta de 50 millones de muertos. Entonces, se produce a partir de esa imposición de la violencia y de la fuerza de dictaduras una reacción popular en todo el continente. Y curiosamente, también es un argentino uno de los mayores protagonistas, que no tenían nada que ver con nosotros, aunque su formación fue resistir al proyecto peronista, al proyecto nacional. O sea, cuando Guevara se forma en las universidades argentinas estudiando, era un acérrimo antiperonista. O sea, no tiene nada que ver con nosotros, Guevara desde el inicio de su vida. Y claro, emprende la aventura y se enrola en un movimiento virtuoso desde su punto de vista, que no tiene ninguna relación en absoluto, para nada, con nosotros, porque Guevara en nuestro territorio no existe, no clavó ni un clavo nunca. Y entonces, ¿cómo es que ha pasado a adquirir tanta preponderancia en el mundo que hoy, claro, ha terminado en una camiseta? Todo lo de Guevara terminó en una camiseta con la foto del Che. Sin embargo, es valioso lo que él hizo, pero no para nuestros intereses. O sea, él representó la resistencia desordenada con la violencia frente a la agresión de una fuerza imperial. Y manifiesta o florece en un lugar lejano, más de 10.000 kilómetros de su patria, de su tierra. Él pasa a convertirse en el líder de una revolución o en el compañero del líder de una revolución socialista que incluso no tiene nada que ver con una revolución socialista de extremo comunismo, que no tiene nada que ver con nuestros fundamentos nacionales. Entonces, un tema interesante, curioso, que aún hoy, con la gente capacitada, no ha sido analizado por qué resultó eso y por qué fueron para nosotros tan nefastas las consecuencias, porque en él se personalizó la lucha violenta contra las dictaduras. O sea, la lucha violenta para defender lo que nosotros nos habían hurtado, nos habían quitado, se organiza a partir de la aparición de la guerrilla en Latinoamérica. Y la guerrilla en Latinoamérica no nace en la Argentina, nace de una resistencia, primero en el norte del continente. O sea, se inicia la resistencia, ya no la resistencia peronista, sino la resistencia armada contra el imperialismo, en la Revolución Cubana. Y a partir de esa reacción contra el avance de las fuerzas militares instaladas en gobiernos de facto, se organiza la juventud y reacciona al llamado de una rebelión continental. Y claro, uno de los personajes de esa rebelión fue el Che Guevara. Pero el Che Guevara no tiene nada que ver con la Argentina, nada más que el haber nacido en la Argentina, nada más. Y entonces, ¿por qué, si eso es tan evidente, e históricamente está demostrado, por qué tomó tanta preponderancia en la mentalidad de nuestra juventud? Es una pregunta. Y entonces dirá, bueno, ¿por qué los representaba? ¿Por qué la rebelión? La rebelión fue la rebelión verdaderamente contra el ataque desalmado contra el peronismo. No fue el movimiento comunista ni el Che Guevara, fue la resistencia peronista, la juventud peronista. Y la verdadera rebelión contra la dictadura fue 30.000 desaparecidos, o sea que no tiene nada que ver el comunismo ni nada, tiene que ver, solamente nosotros fuimos los agredidos y los castigados y los exterminados. Entonces, ¿por qué el Che Guevara es nuestro ídolo? ¿En cuenta a qué razón obedece? Una pregunta, ¿no? Por lo tanto, más allá de que el Che Guevara sea considerado un revolucionario de fuste y que el imperio le haya puesto tanta atención y que haya construido con él un mito,
Eso no tiene nada de realidad. El verdadero revolucionario del siglo XX en Latinoamérica fue Perón. Ese es el verdadero revolucionario, que dejó un fundamento doctrinario, filosófico, que le dio entidad a una nacionalidad, a un pueblo, que lo dignificó con su proyecto político de país, que lo integró a la civilización moderna y que planificaba una posición a futuro. O sea, el verdadero revolucionario en el continente latinoamericano del siglo XX se llamó Juan Domingo Perón. El Che Guevara es el fantoche que inventa el imperio para fustigar y castigar con violencia a una ideología, a una filosofía doctrinaria. Claro, todo esto parece una mitología, sin embargo, esa es la realidad. O sea, fíjate vos el posicionamiento que está Perón hoy en el mundo, el posicionamiento que tenemos nosotros sobre el peronismo. O sea, ¿qué podés argumentar y exponer en la lucha que tenemos ahora, por ejemplo, nosotros, con alguna teoría que en su momento fue propuesta en la lucha por Guevara? Una resistencia violenta que mirá en qué terminó Cuba. O sea, ¿te das cuenta la diferencia? Entonces, cuando vos ves cómo se manipulan las cosas detrás de bambalinas y que la gente se larga desbocadamente a evocar cosas que realmente no tienen contenido. Nosotros por eso, cuando hemos sido consecuentes con defender algo, lo hemos ido demostrando paso a paso cuáles realmente fueron las instancias que conformaron ese posicionamiento que uno defiende doctrinariamente. Nosotros vemos hoy con asombro, los que vivimos y analizamos esta época, que se hayan descubierto fantasías sobre un hecho que no tuvo consistencia. Guevara hizo una tarea, él en su lucha personal. O sea, él luchaba por una filosofía doctrinaria que quería imponer en un continente que no estaba preparado para entender su doctrina filosófica. O sea, la gente a que él le quería hacer la revolución no lo entendía, no sabían de qué estaban hablando. Porque esa gente necesitaba un paso previo. O sea, toda gente primaria, en la evolución primaria, no la podés insertar de la noche a la mañana en un estrato superior. Tenés que hacer un proceso de preparación cultural para que después entienda el mensaje, que era el proceso que cumplió Perón. O sea, conformar a la masa, darle dignidad, trabajo, educarla y adoctrinarla. Ese es el proceso realmente de cuando vos proponés un cambio revolucionario. Pero si vos agarrás unas personas, gente en estado primitivo, y los querés poner en un lugar que no entienden su posicionamiento, porque ese posicionamiento no es entendido porque les falta, hay un eslabón perdido. Entonces, fíjate vos que no era tan genial Guevara como quieren y han tratado de imponernos, como una metodología de que era un infalible, que era un héroe, no es tal. Él fue un muchacho con muchas inteligencias, con muchas habilidades, pero actuando en un proceso equivocado. Si quería manifestarse en la reivindicación humana, pues Perón le ofrecía oportunidades, como nos ofreció a todos, oportunidades para desarrollarse en el país. Si vos querías vencer o luchar contra un imperialismo que te azotaba y que a nosotros nos golpeó y nos quiso a través de sus personeros cañonear y destruir todo lo que habíamos construido con enorme amor, trabajo, dedicación y estudio, Guevara tuvo oportunidades extraordinarias de hacerlo. Sin embargo, él elementalmente estaba en contra de Perón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo al final, cuando vos analizás las cosas, te trae la realidad una explicación de lo que generalmente nadie lo explica? Ahí tuvo una oportunidad extraordinaria para manifestar sus sentimientos, sus ideales, su fundamento de buscar la igualdad, la dignidad humana, la lucha por el pueblo. Y todo lo que él fue a hacer o quiso hacer en Cuba se lo llevó copiado de Perón. Todo lo que quiso hacer imponer en Cuba
todo lo copió del peronismo. ¿Te das cuenta cuánto se... Entonces, la fuerza imperial lo tomó como bandera. Y a través de esa bandera nos golpeó a todos y nos sigue golpeando todavía, porque el pretexto de la izquierda, de la lucha contra la izquierda, la lucha contra el comunismo y todo eso, todavía está latente. Todavía te hablan a vos del comunismo de izquierda, todavía te habla a vos del peronismo de izquierda, todavía te siguen azotando con el mismo látigo. Y nuestros pensadores, o sea, nuestros líderes, nuestros dirigentes, no te hablan de eso ni te lo explican siquiera. Si vos observás la tarea realizada por Perón y el peronismo en cuanto a justicia social, que significaba una dignificación de todos los estratos de la sociedad, dándole dignidad al anciano, dándole esperanzas a la juventud, proponiendo proyectos realmente de integración ciudadana, de rescatar las riquezas de manos del corporativismo internacional, de dignificar, de desarrollar un país, de ponerlo al servicio de los intereses nacionales con capitales propios, o sea, desarrollar verdaderamente nuestra identidad nacional y nuestras riquezas y tenerla en nuestras manos, comercializar todo lo que nosotros producíamos. Y lo comparás todo eso, independiente de todo el accionar social, cultural y demás, lo comparás con la tarea realizada por este muchacho aventurero en tierras lejanas, despertando conciencias en países que realmente no estaban preparados para que interpretaran esos ideales y que su gran esfuerzo, su gran lucha fue totalmente en lugares remotos de la Argentina, siendo que él había abrevado culturalmente en la Argentina peronista. Él estudió en la Argentina peronista y todo lo que él trató de hacer lejos de la frontera para otra ideología política, la había aprendido con Perón. O sea, todo lo que Guevara quiso hacer en Cuba y por la cual luchó, era por la justicia social. Y tuvo que ir a hacer una guerra a 10.000, 15.000 kilómetros de la frontera, siendo que en la Argentina tuvo la oportunidad de hacerlo. Entonces, se construye el mito, como te dije, porque necesitaban una figura para, sobre esa figura, operar una resistencia y una rebelión, o sea, un castigo, castigar esa influencia que prometía realmente poner en duda todo lo que se estaba realizando en el continente, y así fue. O sea, la represión violenta contra las dictaduras que emprendió la resistencia izquierdista fue, la figura señera fue Guevara del continente. Entonces, te das cuenta cómo a veces las verdades son cambiadas. Entonces nosotros ahora tenemos que, una cantidad de la juventud es de tendencia izquierdista. Y no hay tales tendencias izquierdistas porque lo personalizan en Guevara. Y Guevara no nos representa a nosotros en nada. Y todo lo poco que se conoce de Guevara, lo poco que se conoce en todos los ámbitos de la historia de él, tiene una relación directa de haber sido aprendida o copiada del peronismo. Y nosotros necesitamos utilizar la izquierda para poner en funcionamiento esto. Y hoy el verdadero peronista no tiene nada que ver con la izquierda ni con la derecha. Porque nosotros perseguimos otros objetivos. Nosotros sabemos que la armonía de una sociedad y la dignificación de sus representantes es lo único que realmente prospera en el mundo. Entonces, por eso cualquier proyecto político no puede ser hecho desde la izquierda desde ningún punto de vista. Y todo aquel que lo iniciara o quisiera darle tendencias izquierdistas a un movimiento político con el nombre de peronismo está haciendo una farsa, es un farsante. No tiene nada que ver con nosotros. Pero esto hay que explicarlo porque hay mucha gente que no conoce esto. Mientras tanto te aseguro que no te olvides nunca que Ernesto Che Guevara fue un producto del imperialismo. Eso no te va a caber en ningún momento y no lo vas a querer creer, pero si lo analizás a la luz de los acontecimientos, esa es la realidad. Afortunadamente tenemos verdades de sobra
para clarificar todas estas cosas que nos han confundido durante tantos años y que aún hoy todavía nos mantienen en la confusión, porque hay mucha gente que, montadas en las creencias que la izquierda va a venir a traer alguna solución, está completamente equivocada y errada. La izquierda en la Argentina nunca tuvo preponderancia, incluso cuando llega Perón invita al comunismo a participar. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Se une a la unidad democrática, o sea, se une a los conservadores y a los radicales y lucha contra las leyes que estaba en el Congreso proponiendo el peronismo para dignificar al obrero, al hombre de campo, al trabajador de la fábrica. El comunismo estuvo en contra, o sea, hubo una resistencia contra la justicia social, contra la independencia económica y con la soberanía política. Los comunistas, la izquierda argentina. Hoy todavía subsiste esa leyenda y claro, la leyenda la corporizan en una figura que está en todas las camisetas del mundo. Pero si vos analizás el contenido, y el contenido es que terminó toda esa filosofía tan promovida por el imperialismo internacional en una camiseta. O sea, se burlaron del Che Guevara y todo lo que representaba. Y la Revolución Cubana, con todo el gran desafuero que representó, mirá en qué ha terminado. Entonces te das cuenta cómo las cosas, cuando son desconocidas, el daño que hacen y, en este caso, para nosotros, cuánto tiempo nosotros hemos tenido que recibir el castigo porque nos decían que nosotros teníamos tendencias izquierdistas. O sea, que el peronismo era una tendencia de izquierda. No nos podían a nosotros juzgar de otra forma, tenían que buscarnos algún pretexto. Y qué mejor que apareciera el Che Guevara para chantarnos el San Benito. Me gustaría abrir polémica con esto, me gustaría que aparezcan los defensores de Guevara y que nos digan a nosotros, que nos convenzan, para decirlo más práctico, de que lo que estamos diciendo ahora no es cierto. Que vengan ellos y que nos demuestren que para el peronismo fue importante y reconfortante la presencia del Che Guevara. Para nada, para absolutamente nada. Lo más negativo que pudo haber fue que ese muchacho se embanderara, siendo argentino, en una cosa que no tiene nada que ver con nosotros. Entonces te das cuenta cómo a veces hay que contar la historia desde el lugar donde los hechos ocurrieron. Y como uno fue protagonista de todos esos hechos y de todas esas épocas, puede y hablar con propiedad para que la gente ingenuamente no siga cayendo en la misma trampa. Es decir, que siga bajando los cuadros de Perón y subiendo las camisetas de Che Guevara. Es decir, bajando los retratos de Perón y haciendo flamear las camisetas del Che Guevara. No, eso no existe, eso no es verdad. Esa es una gran mentira que también nos han impuesto desde muchos lugares que parecerían insospechados para nosotros que hayan sido los que han creado ese mito. Parecería insospechado, escuchá bien, que hayan sido ellos los que han creado el mito, para golpearnos, por supuesto. Bueno, creo que por hoy es suficiente. Mañana te invito a un gran video. Mañana vamos a hablar sobre cómo recuperar el gobierno y cómo recuperar el poder. El gobierno es relativamente fácil. Lo que es difícil es recuperar el poder. Mañana te lo vamos a explicar de una forma tan simple que te va a asombrar. Mientras tanto, seguí poniendo el retrato del general ahí, que es el único retrato que vale la pena que esté en tu casa. Chao, mañana nos vemos.